Buenas, mi nombre es Pablo Miranda Salcedo. El día de hoy les hablaré sobre cuáles son los conflictos armados que se encuentran vigentes en Colombia. Hoy en día, en nuestro país, somos testigos de diferentes conflictos y de situaciones violentas que se hacen presentes en las diferentes regiones de nuestro país, como lo son el conflicto armado interno. Este conflicto se viene dando desde los años 60 en nuestro país a raíz de una lucha por el control y recursos de este país entre diferentes grupos armados y el Ejército Nacional, quien también ha participado en estas situaciones de conflicto. Lo que son las disputas territoriales. Este, como el anterior, se debe a la lucha por territorios que poseen intereses económicos o incluso minerías. El narcotráfico en Colombia. En Colombia, desde hace muchos años, se ha vivido el tema del narcotráfico, debido a que este es un país que está entre los principales productores y exportadores de sustancias ilícitas, como lo es la cocaína. Y en base a esto, se han estallado diferentes disputas, debido a que los grupos criminales ven esto como una financiación para sus actividades ilícitas. A partir de estas situaciones de conflicto podemos identificar otras situaciones con bandas criminales que también se han alzado en armas y han iniciado conflictos con el Estado y nuevas guerrillas que además se han venido formando en nuestro país. Gracias. Buenas, mi nombre es Mabel Guerra y voy a continuar hablándoles sobre el conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021 el conflicto armado en el país afectó a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso sexual y la violencia, entre otros. Las entidades que ayudan a las víctimas del conflicto armado se encuentran en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Está compuesto por diferentes entidades públicas nacionales y territoriales, al igual que por las mesas de participación de víctimas y organizaciones encargadas de realizar planes, programas y proyectos teniendo en cuenta la atención. Buenas, mi nombre es Jean Paul Castañeda Orozco, soy estudiante en la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Simón Bolívar. Hoy voy a hablar de cómo la población civil se ve afectada por los conflictos armados en nuestro país, Colombia. Bueno, la población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia, estando expuestas a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir o abandonar de sus pertenencias simplemente porque estos, como por así decirlo, personas los limitan de sus derechos que sobre todo son derechos humanos, son elementos esenciales de la vida. Y no hablamos de ellos sino en cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, la libertad de la región, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir de saludables y plenos. Las zonas afectadas, más que nada por la reactivación de conflicto, son Montes de María, sur de Bolívar, el occidente antioqueño, el sur de Chocó, bajo el clima. También está el medio y bajo Atrato, el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, Pacífico nariñense. También tenemos y sur de Cauca también, el Catatumbo, el Caguán, el Yari, el Ariari y Bajo Putumayo. Estos son unos de los que más son afectados, ya que varias personas son reclutadas para prestar el servicio al gobierno de Colombia, pero todos sabemos que no ayudan nada al gobierno, simplemente pues ellos son, como por así decirlo, son extravitados de pues sus casas para ir a prestar el servicio en contra de todos nosotros, como por así decirlo. Se van para las FARC, se van para alguna fuerza armada y son limitadas de sus derechos de tener su vida como ellos quieran hacerlo. Según la Unidad de Víctimas en Colombia, entre el 1985 y en el 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento a confinamiento
el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual, entre otros. Muchas gracias. Soy el estudiante Mauro Gómez del programa de Ingeniería Civil. Vengo a hablar sobre las causas sociales y políticas del conflicto armado. Bueno, el conflicto armado interno se remonta a los años 20 y 30 del siglo XX, en los cuales se expresan lo que algunos llaman fallas geológicas en la construcción de una nación. La cuestión agraria y la cuestión agraria. La honda desigualdad de los ingresos y inconformidad del pueblo. El conflicto armado significó una lucha constante por el poder. También significó la muerte y la persecución de muchas personas, el desplazamiento de mucha gente, de miles de sus viviendas, de los lugares de sus orígenes, la destrucción de muchos patrimonios, todos sus bienes, riquezas, todo lo que tenían fueron despojados de sus tierras, y el dolor de los sobrevivientes, ya que estos fueron ultrajados, incluso hasta torturados. Siempre predominaba el poder, esto generando algún resentimiento y daños sobre las zonas afectadas, que son las siguientes: Montes de María, sur de Bolívar, occidente antioqueño, sur de Chocó y Bajo Calima, medio y bajo norte del Cauca, sur del Valle, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ajarí. Muy buenas, mi nombre es Mateo Jiménez y hoy yo les voy a hablar de los derechos humanitarios. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. De esta forma, y de acuerdo con diversos autores y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, existen al menos 6 principios que posicionan como la base del DIH, que son humanidad, distinción, limitación, precaución, necesidad militar y proporcionalidad. Gracias. Buenas, mi nombre es Diego Lara y hoy vengo a hablarles de los principales derechos humanitarios y cuáles son estos. Estos derechos son elementales para la vida de cualquier persona, ya que nos brindan la seguridad y una vida sana ante la justicia y la libertad. Todas las personas tienen derecho a poder exigir algo ante la justicia, si es inocente o si es culpable. Estos derechos lo que hacen es proteger a esa persona ante todo. Ninguna ley puede sobreponerse a estos derechos, ya que hace parte de cada ciudadano nacido o crecido en esa región. Ninguna ley o persona del Estado o de la justicia puede infringir estos derechos. Los diferentes derechos son como el nacimiento. Todo el mundo tiene derecho a nacer igual y con las mismas condiciones. La no discriminación hacia las personas. El derecho a la vida. No esclavizar a nadie. No torturar a ninguna persona. Tener el mismo derecho que cualquier persona a donde quiera que vayamos. Todos somos iguales ante la ley y la ley protege nuestros derechos. No se puede tener una detención injusta por algún problema que tú no hayas hecho. Y si es así, hay otro derecho que te ayuda, que es el derecho a un juicio. Somos inocentes hasta que la ley demuestre lo contrario. Derecho a la intimidad, o sea, a nuestras cosas personales. Y el derecho a la libertad de movimiento. Tenemos el derecho a vivir en una sociedad, en un ambiente seguro, y el derecho a una nacionalidad.